Es momento de empezar con nuestra tertulia de lujo. Hoy con dos campeones peleones. Don Isaac Blasco, Hola. ¿Qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Uno de los tipos más extraordinarios del periodismo español, y sus artículos siempre son interesantes y recomendables. Gracias. Don Borja Montoro, no menos extraordinario que don Isaac, que además, pues un tío dotado de una bonomía particular, aúna eso de ser inteligente con además ser empático, lo cual pues produce el mejor tipo de ser humano, ¿no? Estoy completamente convencido. Bueno, luego me invitan a una cerveza los dos. Dispuesto a llevarte la contraria ahora mismo, pero bueno. Gracias, muchas gracias. La noticia de ayer, la noticia del día, la noticia de la semana, la noticia del mes, yo diría que la noticia del año, pues que por fin, pues Zelensky mete la marcha atrás y el proceso de paz empezará bajo, cito textualmente a Zelensky, el firme liderazgo de Trump. Bueno, pues no sé, ¿cómo ven ustedes el tema? Don Isaac. Bueno, a mí me sorprendió ayer en el discurso show que montó para las dos cámaras del Congreso, que si te parece oportuno, Luis, lo podemos comentar con más... Claro, usted puede comentar con más detalle. Bueno, a mí me sorprendió que pasara de largo prácticamente de soslayo con respecto a Ucrania. Hizo una mención muy ligera a un asunto que a mí me parece que de algún modo conmueve los cimientos de la situación geoestratégica y de lo que nos viene encima en clave internacional, sobre todo a los europeos. Yo creo que Zelensky ha sido inteligente dando marcha atrás y además quedó patente desde que salió de manera un poco abrupta de la Casa Blanca. Dio indicaciones muy explícitas a su entorno para que no echaran más leña al fuego, como se dijo literalmente, y ahora mismo Ucrania está en un proceso de supervivencia que tiene un componente de humillación, que es el que evidentemente yo no puedo, como español y como europeo, no puedo compartir. Más allá de que el discurso de balance del primer mes de gobierno de Trump a mí me dejó frío en cuanto a que estaba basado en algunas informaciones y en algunos datos que nada tienen que ver con la realidad. Y luego hubo un detalle muy en su línea histriónica de hacer una comparativa absolutamente imposible entre su figura y la de George Washington. Me parece... ya sé que vamos a discrepar en esto, pero me parece que pues mire, tomar por tontos no solamente a los norteamericanos y a toda la civilización occidental. Pues yo le digo mi postura, ahora le doy la palabra, simplemente como me interpela usted con respecto a eso, pues no vamos a estar de acuerdo. Ayer hablé con una persona muy querida para mí que me dijo una frase muy contundente. Trump es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde el principio del siglo. Y yo coincido completamente con él. Pero bueno, es mi postura personal. Hombre, claro que sí. Puedo estar equivocado y, por supuesto, no coincido con la suya, pero faltaría más. Aquí cada uno puede tener la opinión que quiera, porque esto se llama Mañanas en Libertad. Don Borja. Sí, yo no sé si sería tan categórico. La humanidad, Estados Unidos, desde luego, por Eso lo menos es tu blandito, hombre. Los votantes estadounidenses lo han elegido y además le han dado un mandato ayer. Yo he estado viendo extractos del discurso que hizo ayer ante las cámaras, etcétera, y es verdad que la cuestión de Ucrania no se trató. Yo no creo que desde el punto de vista estadounidense o de la presidencia sea un asunto tan absolutamente importante como le estamos dando todos en la prensa europea. Y volviendo al asunto y a las declaraciones, sobre todo de Zelensky, etcétera, me parece muy buena noticia, una noticia muy sensata, y llevamos varias semanas. Esto es una especie de torbellino que va muy rápido y son noticias que se pisan unas a otras, etcétera. Las negociaciones para la firma del acuerdo que se está planteando ahora sobre la mesa con Ucrania y con Zelensky, el acuerdo no es ni siquiera el tratado de paz, ni es nada parecido. Ahora mismo el acuerdo que se plantea es de qué manera Estados Unidos se va a interesar por Ucrania, porque aquí partimos de la idea de que Estados Unidos tiene que estar naturalmente interesado por Ucrania por una cuestión que es el punto de vista mágico que tenemos los europeos desde hace muchos años y que el discurso de Vance en Múnich nos vino a
nos vino a recordar que puede que no estemos que no sea tan acertado, estamos sentados desde hace muchas décadas ya acostumbrados a que cualquier cosa que sucede, los europeos levantamos la mano y le decimos a los Estados Unidos qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer para que sea moralmente correcto y dónde tienen que actuar y dónde tienen ellos que poner sus tropas, sus millones, etcétera, mientras nosotros les decimos si lo que han hecho está bien o está mal. Eso se ha terminado. Y además tiene mucha lógica que se haya terminado. En estos momentos la situación en Europa no tiene nada que ver con la situación que había en 1950, etcétera. No, es un mundo completamente diferente, etcétera. Estados Unidos tiene muchos otros problemas. Yo he estado viendo y siguiendo el timeline de Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y Marco Rubio la mitad del tiempo está hablando más de China que de otra serie de circunstancias. Entonces, esta presidencia ha llegado ayer, me tomé la molestia de ir a buscar y encontré un mapa mudo, en el que hay una evolución, va pasando el tiempo y hay una evolución sobre el mapa de Ucrania. Y efectivamente, de febrero del 22 a junio del 22 hay un cambio de fronteras, entran los rusos, ahora los otros, contraatacan, tal. Básicamente en verano del 22 aproximadamente, a la vuelta del verano del 22, la situación se estabiliza y desde entonces hasta ahora no hay cambio de fronteras. Pero todo ese tiempo está muriendo gente. Quiero decir, ahora mismo aquello se ha convertido en una especie de trinchera eterna, etcétera. Trump ha llegado y ha decidido que eso ya no puede continuar de esa manera, etcétera. Es necesario firmar la paz. La paz se ha estado negociando. Hay que tener en cuenta que ahora las declaraciones de Zelensky de ayer parece que fuesen una primera noticia. Es la cuarta vez que Zelensky dice que está dispuesto a firmar ese acuerdo. Cuidado, que ha habido 3 veces anteriores. La segunda fue la de Múnich. Antes ya había negociado o había estado tratando con Valls. En Múnich, cuando estuvieron allí sentados, estuvieron apalabrando y la delegación americana salió con la idea, porque la reunión se desarrolló de esa manera, salió con la idea de que, bueno, ya había un principio de acuerdo y que sí que estaban de acuerdo, pero a la salida, recordemos que Zelensky lo que hizo fue tomar el camino de la prensa y entonces cuando Valls se enfadó bastante, es verdad. Volvió a recular y dijo, no, venga, vamos a ir a esto es bueno, al final, sí, vale. Y pidió él ir a Washington. En principio no estaba pensado que Zelensky tuviese que ir a Washington porque no era un acuerdo. El acuerdo de concesión de las licencias para la explotación de tierras raras, etcétera, no se tenía, pero pidió él. Y entonces pareció bien y pareció una cosa solemne y se le ofreció el despacho Oval y yo vi los 50 minutos, los he visto 4 veces, el vídeo completo. Y el encuentro estaba pensado para que se desarrollase con absoluta tranquilidad, para abrir una rueda de prensa, cosa que no estamos muy acostumbrados en Europa y no hay más que ver lo que hizo ayer von der Leyen, que salió para anunciar a los europeos que hay un plan para gastarse 800.000 millones de euros de nuestros euros y ni siquiera atendió a una sola pregunta de la prensa. De manera que es muy de agradecer que haya ruedas de prensa. Y en la rueda de prensa, y Zelensky en el despacho Oval intentó hacer una jugada que no se esperaba y que no es lo que estaba previsto. Y el acuerdo se tenía que haber firmado ese mismo día. Había una mesa pensada con los papeles y todo, y no se hizo. Fue una metedura de pata. Y se puede analizar esa reunión las veces que queramos. Yo lo he hecho ya muchas veces en Twitter y se conoce perfectamente, quien me lea conoce mi opinión. El caso es que esta es la segunda vez. Ayer sucedía una cosa. Ayer, por primera vez, y realmente en serio, Estados Unidos empezó a retirar su ayuda de verdad a Ucrania. Claro, todo esto es monstruoso, ¿cómo se puede chantajear? Es que nadie está chantajeando. Lo que estás es diciendo, mire usted es muy libre, usted es responsable. Trump es una persona, la política de Trump y la política de esto que dicen los patriotas, es un tipo de política en la que cada país y cada nación tiene que responsabilizarse de sus propios asuntos. Y Trump dice, mi responsabilidad es para con los Estados Unidos. Aquí miramos a los ucranianos, miramos a unos, miramos a otros, pero Trump está pensando en el contribuyente americano, que lleva 3 años costeando una guerra y... Pero también lo hizo, perdóname, también lo hizo Biden y todo el mundo lo ha puesto a parir. Biden sacó las tropas de Afganistán y de Irak. ¿Por qué las sacó? Porque era una guerra perdida y un sumidero de dinero del contribuyente. ¿Por qué la actitud de Biden es cobarde? ¿Por qué la actitud de Biden es pacata? ¿Por qué la actitud de Biden es poco responsable y la de Trump es un dechado de... Se lo digo yo, porque Afganistán era una guerra donde estaba involucrado Estados Unidos y tenía tropas en Estados Unidos. Por eso es cobarde. Aquí está involucrada en tanto que... Perdón, aquí Ucrania ayuda. Estados Unidos no está en guerra con nadie, no tiene tropas en el terreno y, por tanto, la guerra de Ucrania, en términos estrictamente geopolíticos, le importa
importa un bledo al ciudadano americano. Entonces, Trump no está haciendo lo que Biden, Trump no está dejando tirados a americanos, Trump lo que está haciendo es, vamos a ver, guapo, llevamos financiando con 140.000 millones a fondo perdido en 3 años tu guerra. ¿Tú quieres que te sigamos financiando? Bueno, pues entonces, permíteme que te aclare una cosa. Quien viene a pedir el crédito eres tú, yo soy el banco. Entonces, las condiciones te las pongo yo. Tú no me vas a llegar aquí... Yo no hago objeciones con respecto a las condiciones que ha puesto Estados Unidos. La objeción está en las formas. La objeción está en las formas. Las formas son tan importantes en democracia, en mi opinión, como las formas. Como el fondo las de las hizo formas. Saltar por los aires el otro día en el despacho Oval Zelensky, porque había una rueda de prensa. Primero intervino Zelensky. Después intervino Trump. Primero intervino Trump, después intervino Zelensky. Cada uno hizo su discurso. Zelensky hizo su discurso, Trump no le interrumpió, le sacó hasta fotografías, etcétera. Trump. Y cuando terminaron cada uno de hacer su presentación, se le dio paso a la prensa. Entonces lo que hacían era responder a la prensa. La prensa preguntaba, respondía Trump, respondía Zelensky. A una de las preguntas de un reportero, creo que era polaco, me parece, que era una pregunta un poco maliciosa, Trump respondió, pero después de responder Trump, Vance, dirigiéndose al periodista, no se dirigió a Zelensky, al periodista le dijo, hay que tener en cuenta una cosa, porque aquí se habla tal, etcétera, sí, Biden los 3 años y tal, y nos damos golpes en el pecho, hizo eso. Y le dijo, pero vamos a tomar el camino, la vía diplomática. Y lo que sucedió en ese momento es que por primera vez en una reunión en la que todo el mundo se estaba tratando como señor presidente, señor no sé qué, señor tal, Zelensky interrumpió para dirigirse directamente a Vance. Ninguno se había dirigido. Las preguntas no se estaban haciendo entre ellos, se estaban haciendo de la prensa hacia los que estaban allí sentados. Entonces le dijo, JD. Le dice JD, no le dice señor vicepresidente o señor Vance. Y entonces le formula y dice, ¿puedo intervenir? ¿Le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, por favor. Y tal, dice, ¿qué tipo de diplomacia es esa, JD? Y entonces de repente aquello deja de ser un encuentro amistoso para convertirse en una tertulia de televisión. Y no era una tertulia de televisión, se equivocó completamente, el marco no era ese, ni eso es lo que se venía a hacer allí. Es Zelensky el que le dio el componente de espectáculo. Zelensky con esa pregunta, del mismo modo, por supuesto. Como has seguido el discurso de Trump ante el Congreso... No lo he oído, he oído extractos esta mañana, pero no lo he oído. Pues hasta la escenificación tiene un componente de producto televisivo que es indisociable de la propia puesta en escena del presidente de Estados Unidos que sale en desde sus primeros tiempos en la vida política, porque todos sabemos de dónde procede. A mí no me parece mal, pero me parece poco, digamos, ajustado a la solemnidad que requiere en este caso dirigirse a ambas cámaras. Vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo o suscribir algunas de las cosas que dice Trump. Lo que censuro con respecto a su discurso es que para imponer ese discurso menoscabe la honorabilidad de otras posturas, que es lo que viene a hacer y haciendo sistemáticamente, por ejemplo, con el legado de Biden, que yo no apruebo, sobre todo en el final, indultando de manera torticera a media familia. Pero yo, si fuera ciudadano estadounidense, también exigiría una cierta observancia de, digamos, el statu quo, es decir, de las normas comunes que unen a todos los ciudadanos norteamericanos, hayan o no votado a Trump. ¿Se ha hecho eso por parte de los demócratas durante la presidencia de Biden? Yo tengo cada vez más testado, digamos, que si hay un dirigente que ahora mismo se parece a Trump en las formas, digamos, de aplicar una cierta ingeniería social, si se me permite, se llama Pedro Sánchez. Y a mí me inquieta enormemente establecer y advertir paralelismos bastante evidentes entre lo que está haciendo Trump y lo que viene haciendo Pedro Sánchez. El día que yo vea a Pedro Sánchez abrir micrófonos a la prensa y sentarse y ser capaz de responder a preguntas que son incómodas, ese día me llama usted por teléfono y yo estaré encantado de ver ese vídeo, porque yo no lo he visto. Yo he visto a Pedro Sánchez tomando absolutamente todos los medios que puede y solamente responde a las preguntas que le da la gana. De hecho, vemos ruedas de prensa en el Congreso donde el portavoz de los socialistas se niega a responder a preguntas. La política de comunicación de Trump es tan civilina que fundamentalmente consiste en aparentar que da voz y micrófono a todos los medios de comunicación, y luego veta acreditaciones de prensa en la Casa Blanca, porque eso lo sé yo por compañeros de medios de comunicación españoles, y da voz fundamentalmente
a influencers, bueno, personas que evidentemente no pueden categorizarse, no pueden categorizarse como periodistas. Yo, como profesional del periodismo, me parece que es una política de comunicación, no diré desacertada, es muy legítima. ¿Cree usted que los influencers no se pueden conceptuar como periodistas? Claro, algunos sí, otros evidentemente no. Y tenemos aquí decenas de ejemplos. Decenas de ejemplos. ¿Pero quién determina eso? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina eso? Pues la deontología periodística y el... ¿Expresada por boca de la Asociación de Periodistas Parlamentarios? No. Además, yo no estoy adscrito, nunca he estado adscrito a ninguna asociación corporativa de la profesión. Lo que sí reivindico es el derecho a que se reconozca y se disocie a un periodista de lo que no es un periodista. Entonces, Trump, en ese sentido, tiene una política de comunicación muy definida y muy ambivalente, en mi opinión, a la vez. Es que estamos hablando como si fuésemos votantes americanos. Tiene mucho que ver con Pedro Sánchez. No tiene absolutamente nada que ver. Hasta en ese sentido. O Pedro Sánchez. Yo cuando vea a Pedro Sánchez defender por una sola vez los intereses de los ciudadanos españoles, le podré decir que a lo mejor se empieza a parecer a Trump. Trump solo defiende los intereses de los ciudadanos americanos. O de los 71 millones de votantes de Trump. Es que ese es el problema. Es que Pedro Sánchez ni siquiera defiende los intereses de sus votantes. Vamos a ver, pues la filosofía del muro, es decir, esa querencia por la polarización, yo la veo exactamente replicada en el comportamiento de Pedro Sánchez con respecto a las cosas que dice Trump. O al revés. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez evidentemente es un presidente del gobierno elegido democráticamente, sin una mayoría suficiente, pero sí parlamentaria, no una mayoría fáctica, pero sí parlamentaria, que en su puesta de largo como presidente del gobierno, en su discurso de investidura, estableció una divisoria muy clara entre quienes le apoyan y quienes no le apoyan. Y a mí me parece que Trump está haciendo exactamente lo mismo. Es muy normal en las democracias cuando... A ver, Trump acaba de ganar. Sánchez no ganó. Sánchez se ha hecho con la presidencia del gobierno a base de juntar votos que vienen de todas partes. Legitimísimamente, porque tenemos un sistema parlamentario y electoral que nos puede gustar o no, pero es el que tenemos. Sentado. Bien, vale, muy Quiero bien. decir que no es un fraude electoral. Es hijo o fruto de una aritmética que podemos calificar de endiablada, pero que es la que tenemos. Vale, bien. Cada uno está sentado. Cada uno hace unas políticas y es indudable que dice, es imposible juzgar a un presidente del gobierno y decir, es que no le está gustando a la gente que no lo ha votado. Bueno, eso es lo normal. El caso excepcional es el de Mariano Rajoy, que a quien no le gustaba es a la gente que lo había votado. Porque claro, que cabe esa alternativa. Claro, es decir, te subes al poder con 11 millones de votos y los que te aplauden son los otros 11 que no te han votado a ti. Porque lo que estás haciendo es una política contra los intereses de los que te han votado. Eso es lo raro y lo extraño. Lo normal es que Trump ahora mismo esté dando contento no a sus votantes, sino al programa que él ha presentado y que ha sido refrendado. Es que lo dice, es que en determinadas situaciones él tiene no una legitimidad, sino un mandato. Es decir, él dijo, hay que salir de la gente cuando votó ya sabía que eso se iba a producir. Bueno, pausa publicitaria y seguimos con el tema. En el comunicado de ayer de Zelensky, pues muy significativo lo que decía. Lamentaba cómo había ido la reunión en el despacho Oval, decía que quiere, por supuesto, la paz, bajo el firme liderazgo de Trump, textualmente, que decía que acepta el alto el fuego, sin mencionar a Macron, pero es el alto el fuego que había propuesto Macron, alto el fuego naval y aéreo. Decía Zelensky que, por supuesto, está dispuesto a firmar el acuerdo famoso de la explotación conjunta de minerales en cualquier formato y en cualquier momento. Y lo más importante es lo que no decía. No mencionaba a la Unión Europea. Todo el follón ha venido porque cuando empiezan las conversaciones de paz, pues Zelensky, como le comen la oreja desde Bruselas, dice, no, pero también tiene que estar en la mesa la Unión Europea. Y ahí, claro, pues ya se empezó a atravesar Donald Trump. Ayer en el comunicado, ni mención de la Unión Europea. Es decir, Zelensky se pone en manos de Trump para el proceso de paz. Bueno, pues... ¿y qué va a hacer ahora Europa? Porque ha quedado como cagancho en Almagro para que al final Trump se salga con la suya y vaya a hacer la mejor negociación posible para Zelensky. ¿Dónde queda Europa?
Pues yo le vengo oyendo desde esta mañana y siempre me gustaría hacer una puntualización. Cuando usted habla de Europa, yo diría la Unión Europea, las instituciones. Sí, yo creo que es importante esa distinción. Sí, yo sostengo y creo, y ha dicho usted, es lo mejor que le ha pasado al universo, no sé qué, desde el principio del siglo. No, pero puede que sea lo mejor, Trump puede que sea lo mejor que le haya pasado a los europeos desde hace mucho tiempo, desde luego. Yo el otro día hice una comparación, ahora se hacen muchos paralelismos y muchas analogías, y que si el pacto del 38 de Múnich, y Chamberlain, y Stalin, y Hitler, todas estas cosas, a la gente le gusta mucho traer comparaciones históricas. La mía no es menos exagerada, ni tiene nada de ajustada, ni nada, pero se me ocurrió pensar, yo, los europeos, esto viene a ser un poco, Trump es un poquito la liberación. Vamos a terminar acabando con el imperio azteca, que serían las instituciones europeas, gracias al apoyo exterior. Los europeos tenemos que deshacernos de esta agobiante y asfixiante burocracia europea que nos está matando. Estamos hablando de los aranceles, el campo español desde hace mucho tiempo está siendo asfixiado desde nuestras propias instituciones. Son unas instituciones opacas, son unas instituciones... hemos estado viendo cómo se reunían, se han reunido, hemos visto fotografías en Kiev, en París, en Londres, hemos visto un montón de fotos, no ha salido nada, ni son capaces, es el corral de la corrala de la Pacheca, decía el otro día, se juntan y luego sale uno y uno dice una cosa, el otro dice otra, etcétera y tal. No hay una coordinación, no hay verdadera intención de resolver nada, están como pollos sin cabeza, y ahora mismo verdaderamente lo que necesita Europa, en el sentido de los europeos, lo que necesita es reestructurar las instituciones por las cuales se gobiernan los europeos y llegar a una política de entendimiento mucho más clara en la que los ciudadanos se preocupen de sus intereses nacionales, que eso es muy importante, que cada país se preocupe de sus propios intereses. El único gobernante en Europa que verdaderamente hoy en día... Meloni está haciendo, pero Meloni hay que ver exactamente que ha sido muy diferente cuando ha salido de esas reuniones. Una de las cosas que a mí me sorprendió, por ejemplo, es que sí, Zelensky se reunió con Meloni, Zelensky inmediatamente subió a su timeline también en Twitter la reunión con Zelensky, imágenes y tal. Yo me fui a ver el timeline de Giorgia Meloni y ella no había recogido esas imágenes, de manera que ha marcado un poco de distancia. Polonia es que está en manos de Tusk ahora mismo, que no es exactamente el mismo partido, porque es una especie de Frankenstein parecido al que tenemos aquí. Si hay alguien que es parecido a Sánchez, sería el primer ministro polaco, más que Trump, desde luego. Y luego está Orbán, y Orbán es yo creo que es el presidente del gobierno en Europa hoy en día que con más tranquilidad dice que se preocupa por sus ciudadanos. Hoy en día, cuando uno dice que se preocupa por sus propios ciudadanos, se dice que está a las órdenes de Putin. Yo he escuchado a Orbán 1000 veces decir que él lo que es prohúngaro. Y trabaja por los intereses de los húngaros. Y no le va mal, y ni tiene malas cifras allí, ni cosas de este tipo. Y yo creo que los europeos deberíamos empezar a pensar en los intereses de los españoles. Los españoles deberíamos pensar en los intereses de los españoles. Y tenemos a un presidente del gobierno que va de aquí para allá, haciéndose fotos, no sabemos exactamente qué dice, qué aporta, la reunión, el té aquel de París que organizó Macron deprisa y corriendo, casi tuvo que pedir permiso para ir porque no se le había invitado en un primer momento. Entonces es una situación en la que ahora mismo las instituciones europeas, que yo diferenciaría de cuando hablamos de Europa o los europeos, después del discurso de Vance y después de la situación y después de esto, los europeos deberíamos tomar cartas en el asunto, mirar hacia nuestras instituciones y muy, muy seriamente tenemos que cambiar muchas cosas aquí dentro. El problema es que las instituciones europeas están en manos de dos partidos. Hay un bloque entre socialistas y populares que viene gobernando desde hace muchos años y es un bloque muy férreo y no va a ser fácil trabajar de esa manera. Vamos a tener que aportar de alguna manera más peso en otro tipo de partidos que todavía no tienen el peso suficiente para que ese cambio se produzca. Yo estoy completamente de acuerdo con Borja y creo que es importante disociar Europa, que es una entidad con unos valores y con una tradición que yo creo que conviene preservar y que vale la pena preservar y reivindicar, de la burocracia bruselense y de una estructura como la Unión Europea, que creo que no es precisamente el ideal de gobernabilidad para un conjunto de cientos de millones de personas, entre otras cosas porque esto parece más bien una guerra entre las élites y el pueblo que una guerra muy localizada geográficamente en una de las partes de Europa, en concreto del este. Yo creo que el rearme de que habla von der Leyen, fundamentalmente, si se produce, va a beneficiar
paradójicamente, a las empresas armamentísticas norteamericanas, para empezar, y para seguir, va a suponer, sin duda, un menoscabo en lo que comentaba Borja, los derechos particulares, digamos, o preferentes de los ciudadanos europeos y, en este caso, de nosotros, de los españoles. Y yo creo que en ese sentido que el rearme que España y que el conjunto de la Unión Europea necesita es la redefinición de las estructuras europeas y apelar a ese espíritu histórico que ha definido la civilización europea, pero diferenciándolo enormemente de una estructura burocrática que fundamentalmente busca el atraco diario de las sociedades europeas para garantizar supervivencia. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace von der Leyen el jueves, o sea, mañana, que reúne a todos los europeos para decidir qué hacemos con el dinero. A España le tocaría poner 25.000 millones en 10 meses. Es decir, para la pensión de usted, querido oyente, ya sabe que no hay dinero. Lo repiten cada 3 minutos. Es más, como no hay dinero para pagar las pensiones, por eso tenemos que traer a 4,5 millones de africanos, porque si no, no va a haber dinero para las pensiones. Pero misteriosamente vamos a sacar 25.000 millones para comprar armamento, además para que lo maneje von der Leyen. Oiga, a mí no me parece mal el que se invierta en defensa. Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me parecería bien, don Borja, es que eso que se invierta en defensa se recorte por otro lado de las cosas innecesarias, ¿no? No que signifique que ahora... No hay... De lo que menos se habla siempre es de recorte de gasto, que es otra de esas cosas que también... estamos viendo que ha sucedido con la célebre motosierra de Milei en la Argentina, y no parece que esté dando mal resultado, y está sucediendo también en los Estados Unidos de América ahora mismo con el plan Dodge que está aplicando o que ha puesto en manos de Elon Musk. Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis en España. Lo está haciendo gratis et amore o por su cuenta Cambronero, ¿no? Pablo Cambronero, lo estamos viendo y lo estamos siguiendo en Twitter todos admirados, y es muy bueno que salgan las partidas a flote y que sepamos exactamente en qué nos estamos gastando el dinero, sobre todo porque es imposible no pensar siempre en las imágenes de los afectados por el ELA, por ejemplo, que están personificados en Sabater, Jordi Sabater, ¿verdad? Que es tan indignante, porque no es una cantidad de dinero tan importante y sin embargo vemos dónde se gastan otras cantidades descomunales, etcétera. De manera que el gasto es esencial. Por supuesto que siempre, y yo no soy economista y sigo mucho a personas que saben infinitamente más que yo, y lo sigo y respeto mucho su opinión, y hay muchas personas que te dicen eso siempre es el chocolate del loro. Coño, pues sí, vamos a quitarle por lo menos el chocolate al loro para empezar y luego vamos viendo qué más, pero hay que recortar el gasto, pero tenemos luego un montón de problemas mucho más acuciantes. Pero yo no estoy en absoluto en contra de que se invierta más en defensa, no a nivel europeo, sino principalmente y para empezar en España. El presidente del gobierno, la persona que ocupa la presidencia del gobierno hoy en día, es una persona que hace no mucho tiempo abogaba por hacer desaparecer el Ministerio de Defensa. Cuidado. Al presidente del gobierno ha venido Dios a ver con la idea europea de mutualizar la deuda y de recurrir al crédito mancomunado, que por cierto, eso yo ya vaticino que va a generar esa propuesta tan solemne de von der Leyen, va a generar otro encontronazo entre el norte de Europa y el sur, porque el tema de la mutualización de la deuda es algo que le da urticaria a los Países Bajos. Usted también sospecha que no va a salir adelante la propuesta de von der Leyen. Es que Leyen. de los 800.000 hay 150.000 que van en bueno, ayer hablo de varias herramientas financieras, algunas de ellas bastante misteriosas, de las que no dio mucho detalle de dónde va a salir 800 Tienen que explicar, claro, porque no salen de debajo de una alfombra ahora. De la noche a la mañana. Yo no veo a los Países Bajos muy a favor, o a Dinamarca muy a favor de la barra libre. Los Países Bajos no están muy a favor, y los altos, ni les digo. Todos los nórdicos y tal, pues no están. Yo creo que en este caso uno de los grandes beneficiados de esta iniciativa de compartir gastos se llama Pedro Sánchez. Perdona, que te he interrumpido. Sí, no, en absoluto. Si he tomado yo la palabra mucho más que usted. No es...
Yo sigo pensando que sí que es necesario hacer una inversión en gasto de defensa, nosotros sobre todo en España, porque nuestro vecino del sur sí lo está haciendo. Quiero decir que Marruecos sí está invirtiendo en defensa. Nosotros, por supuesto, podemos seguir confiando en que las relaciones de buena vecindad con Marruecos, pero por ejemplo Polonia, que es un país que está muy próximo a Putin, y estar cerca de Putin no debe de ser una vecindad agradable, por supuesto, pero Polonia sí ha invertido un montón en armamento. Es el país que más ha invertido en su propia defensa y que ahora mismo tiene un ejército muy bien preparado y muy bien pertrechado y además Polonia es que está dentro de la Alianza Atlántica, que estamos por ver de qué manera sobrevive, si es que sobrevive, y algo va a suceder ahí dentro también. Pero nosotros, en todo caso, aun siendo miembros de la Alianza Atlántica, sabemos que nuestros dos principales territorios, Ceuta y Melilla, que son los que se podrían ver más amenazados por una eventual amanecida un poco disparatada por parte del rey Mohamed, pues no están incluidos dentro del artículo 5 del tratado. Entonces nos toca a nosotros y no vamos a poder llamar a Zelensky para que venga a echarnos una mano. No nos va a venir a echar una mano nadie. Es más, está todavía por ver cuál sería la posición de Estados Unidos al respecto, etcétera, porque nos hemos granjeado relaciones de buena vecindad ni con Estados Unidos ni con Israel, que es aliado de Marruecos también, de manera que estamos ganándonos todas las tortas y todas las papeletas para llevarnos un buen bofetón. Tendríamos que estar preparados para esa eventualidad, y me parece a mí que no lo pensamos nosotros tanto como lo piensan ellos, de manera que yo no estoy en absoluto en contra de que se invierta en defensa y que se haga un plan estratégico, que me imagino que estará hecho, pero estoy convencido de que si algún alto cargo militar pudiese hablar con franqueza, nos contaría que, caramba, aquí falta esto, aquí falta aquello, y deberíamos tener esto y deberíamos tener aquello, que no lo tenemos. Bueno, cambiemos de tercio. Vamos a ver cómo se desarrolla todo el tema ucraniano, pero se ha producido el enésimo acuerdo entre el PSOE y Puigdemont, que se ha plasmado en una proposición de ley en la que se ceden todas las competencias de inmigración a Cataluña. Y ayer conocíamos el texto de esa proposición de ley, donde, bueno, pues en el preámbulo se hacen una serie de consideraciones que si las hiciera Vox, pues dirían: estos tíos, esto es la xenofobia completa. Resulta que para preservar la lengua y la cultura catalana, entonces es necesario ceder las competencias a Cataluña de inmigración. Vamos, que o aceptas la lengua y la cultura catalana o acabas expulsado. Y encima se mete en el preámbulo, en el mismo paquete, a los inmigrantes que vienen de fuera de España con los que vienen de otras regiones españolas. Sí. Esos tíos con boina y taparrabos que viven al sur del Ebro y tal, ¿no? Es que es una cosa espectacular. Sí. Es que me acaba de venir a la cabeza. Hay un periodista, ya fallecido, que se llamaba Sentís, de apellido no recuerdo. Sí, José Luis Sentís. José Luis Sentís, gran periodista de La Vanguardia. Tiene un reportaje maravilloso de los años 50, 60 más bien, que se llama El Transmiseria, que relata la emigración andaluza a través de trenes a Cataluña. Y lo que hace fundamentalmente es denunciar ya esa superioridad racial pretendida del catalán con respecto al resto de los españoles, ¿no? Ayer me vino a la cabeza esa imagen porque vemos que nada nuevo bajo el sol y que tampoco ha cambiado tanto la percepción de cierto sector catalán o catalanista con respecto a esos años. Lo grave es que eso se apoye desde el gobierno del resto, claro, desde el Partido Socialista o del un gobierno progresista, ojo. Esto es lo más de derechas, de extrema derecha, que ha hecho un dirigente europeo, sí. En mi opinión. Alguien comenta, está Orriols, que es la alcalde, o era. No, sigue siendo. De Ripoll, ¿verdad? Es una pieza que está jugando ahora mismo en Cataluña, que ha entrado allí y que tiene una cierta importancia porque ella presiona con una serie de políticas que no están llevando adelante o que no se han desatendido por parte de otros gobernantes, digamos lo que sería la derecha catalana tradicional, del círculo ecuestre, ese tipo de cosas, lo que es Junts o lo que era la antigua CiU, ese tipo de cosas. Y los catalanes, quiero decir, Cataluña es una región de España que está
francamente muy tocada por la inmigración y por una inmigración muy diferenciada del resto. Muy especial y muy violenta. Vamos a decirlo claramente, de origen musulmán. De origen musulmán. Quiero decir, hay mucha más presencia en todo el Levante español favorecida expresamente, hombre, además. Sí. Es que esa es la clave. Para evitar que hablen español, efectivamente, sí. Vamos a ver, el problema que tenemos planteado en Cataluña con respecto a la inmigración es que se parece más a la inmigración conflictiva de Francia, se parece más, que a la del resto de España, por una sencilla razón, porque en las preferencias de los independentistas que ahora están probando de su propia medicina, porque no han tenido más remedio, estaba que no querían ni un solo iberoamericano no dispuesto a aprender catalán y a no integrarse en ese delirio ideológico absolutamente perverso del independentismo, del nacionalismo o del independentismo catalán. Y lo que querían eran musulmanes. Ahora, ¿por qué Alianza Catalana está creciendo en Cataluña? Porque la inmigración musulmana se ha revelado un problema, no digo en su conjunto, pero sí en muchos aspectos en zonas muy determinadas de Cataluña. ¿Por qué Junts ha exacerbado su vena, radical con respecto al control de la inmigración? Porque Alianza le está comiendo la tostada en zonas muy determinadas. Están sintiendo el aliento de Alianza Catalana en la nuca, claro. Pero bueno, no querían inmigración musulmana, pues ahí tiene la inmigración musulmana. Sí, pero sí, lo han tenido todo. Claro, el problema es que al final tienen que recurrir al Papa Estado para subvertir la Constitución y generar un agravio con todo lo que sucede en Cataluña y todos los disparates de Cataluña son hay que pensar que vienen de la necesidad de contar con 7 puñeteros votos de este presidente del gobierno, que efectivamente, como decía usted antes, tiene toda la legitimidad, está sentado en la legitimidad. Tiene la legalidad para estar sentado, tiene una legitimidad. Contrariamente a lo que decimos de Trump, por ejemplo, con su programa electoral, etcétera, pero nosotros hemos escuchado la campaña de Sánchez. Esto no estaba previsto de manera que no se vendió ese gobierno que se sostiene ahora mismo en la Moncloa, no se vendió de esa manera. Y se dijeron cosas, quiero decir, hay ejemplos y la hemeroteca hoy en día, que no está al alcance de la mano de cualquier persona que tenga un teléfono móvil, es sencillísimo encontrar. Ya nos hemos olvidado de la amnistía y de las declaraciones que hubo de Carmen Calvo, de todos, de ellos mismos. Y es que no hay que irse fuera de las declaraciones del propio Sánchez para hablar de cosas de las que se ha hablado antes de llegar a la presidencia del gobierno. Entonces, y por supuesto ahora mismo la entrega de las fronteras, etcétera. El otro día veíamos a Pilar Alegría y hay unas declaraciones de Pilar Alegría de hace una semana que son exactamente las contradictorias con lo que dijo hace 2 días. Y así es como van sucediendo las cosas. Pero es lo verdaderamente grave, es decir, ¿qué precio tiene la presidencia del gobierno? ¿Qué está dispuesto a pagar Sánchez por la presidencia del gobierno? Pero además que está pagando con nuestros propios girones de carne de los españoles. Está entregando algo que no es suyo. Porque Cataluña no es ni de Orriols, ni de Puigdemont, ni de Junqueras, ni de Sánchez. Es tan mío como de cualquiera de ellos. Y está entregando pedazos de eso sin consultarme a mí. Sí, pero más allá de las necesidades coyunturales de los 7 votos, yo creo que en esta planificación de Pedro Sánchez hay algo más allá. Hay un componente de convicción personal. ¿Usted piensa que si no los necesitase, a pesar de todo esto? Probablemente, efectivamente. Sí, vamos a ver. Sí, puede que sí. Porque Pedro Sánchez no nació de un huerto, es decir, no se crió en un árbol. Pedro Sánchez es el epígono de un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que fue como, afortunada frase de Felipe González, centrifugó España. Dotando a Cataluña de una reforma estatutaria. Había centrifugado un poquito antes en la presidencia del gobierno anterior a la DZP ya, pero bueno, se había colaborado un poquito. Yo creo que nada comparado, pero yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez fundamentalmente está ocupándose de culminar. Es verdad que por una necesidad coyuntural, pero de culminar la obra pero en realidad estamos de Zapatero. Es decir, el modelo territorial. Vamos a ver, aquí hay una cosa que creo que tenemos que tener clara, y creo que tenemos clara, de hecho, la inmensa mayoría de los españoles, que tenemos un presidente del gobierno que no cree en el espíritu de la transición, que no cree en el consenso democrático y que no cree fundamentalmente en la Constitución de 1978 que nos rige a todos. Al revés, lo que se ha demostrado es que la Constitución del 78, que se podía ver, la Constitución del 78 se cerró con una indefinición.
Entonces el problema es que se podía haber interpretado en un sentido o en otro. Y por intereses bastardos, partidistas de uno o de otro, y por necesidad de acudir a buscar los votos de los pocos votos nacionalistas que hay en el Congreso de los Diputados, pero que tienen mucho peso real, se ha ido perjudicando y se ha tomado una de las dos direcciones que se podía tomar. Aquello se podía haber interpretado de una manera o de otra porque no había una interpretación. Cuando se cerró la Constitución y se redactó, no estaba claramente definido. Se hizo aquello que llama José María Marcó el consenso apócrifo. Y se decidió después darle una interpretación a ese consenso. Y el consenso, poco a poco, al principio despacito, pero ahora mismo vamos cuesta abajo a toda velocidad, poco a poco se ha tomado la determinación de que en lo que consistía era en la desintegración, era la centrifugación, pero viene sucediendo desde hace mucho tiempo, paso a paso. Pero esto, Jorge, es una intentona a la inversa de la que practicó Zapatero. ¿Zapatero qué hace con respecto a Cataluña y a la supuesta singularidad territorial de Cataluña con respecto al resto de España? Lo que hace fundamentalmente es seguir de algún modo u observar un poco, digamos, el itinerario lógico en una democracia parlamentaria para hacer una reforma estatutaria. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional le mete un rejonazo es que evidente. No contaban con el Tribunal Constitucional. ¿Qué está haciendo Zapatero? Claro. Darle la vuelta al calcetín. Está tratando de condicionar un respaldo absolutamente tasado del Tribunal Constitucional para poder hacer vía legislativa lo que pretende hacer, que es dotar, a través del control de los contrapesos democráticos, dotar de unas competencias inconstitucionales o mediante una cesión inconstitucional a un territorio singular. Tiene una especie de arma secreta país nueva, que es el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional puesto en manos de Conde Pumpido, que es el... Quiero decir que Sánchez ha refinado los resortes de control con respecto a nuestro sistema democrático, que yo creo que ya no se puede llamar sistema de representación política. Se puede llamar de otra forma, pero esto no es un sistema de representación política. Es un sistema completamente viciado, absolutamente, y ahora mismo... Bueno, ¿va a salir adelante acaso esa proposición de ley? ¿Qué dijo Yone Belarra ayer? Ayer advirtió, ¿no? Pues los de Podemos, que no la iba a apoyar. Los de Podemos, yo creo que siempre hacen esto, ¿no? Vienen siempre, amenazan y tal, no sé cuánto, los veremos votar, por supuesto, a favor. Y además, los de Podemos acaban votando a favor sin ninguna contraprestación. Yo decía, sí, es desesperante, ¿no? Pero siempre salen y dicen, no, vamos a hacer y vamos a dejar de hacer, etcétera, tal. Ya conseguirán algo a cambio para manifestar su apoyo. Si es que el problema es que los socios de investidura de Pedro Sánchez están mucho más cómodos con Pedro Sánchez que con otro cualquiera. Claro, es que pues que saben que si ahora mismo tumban el gobierno de Pedro Sánchez, lo que venga no les va a gustar, eso es indudable. Entonces dicen, bueno, pues no es que nos guste al 100%, pero es lo mejor que tenemos aquí. Le podemos intentar sacar más, no nos da más, vamos a ir sacando, y lo van ordeñando, nos van ordeñando a todos en teta de Pedro Sánchez, que no es lo mismo. Pero desde luego es la mejor opción que tienen, no van a tener a ningún... O sea, el Partido Socialista ahora mismo es un regalo para ellos. Ya, pero decía, perdona Borja, decía Luis si se iba a llevar a término esto. Si el problema no es que se lleve a término, el problema es que se plantee en términos legales. Ya. Es que eso ya es una aberración. Ya es una aberración, claro. Ese es el gran problema, Sí, el discurso político sí. y que nuestra dinámica democrática gire en torno a cuestiones. Estoy completamente de acuerdo. Cuestiones que vulneran de manera absolutamente objetiva la Constitución. Estoy completamente de acuerdo. Y hemos hecho antes referencia hablando de la Unión Europea y los valores, etcétera, que estamos dentro de un territorio en el que teníamos esos valores que desde las democracias liberales, occidentales, etcétera, eran unos valores que antes teníamos muy claros, de independencia de la justicia, de cómo funcionan las instituciones, pero esa barra la hemos ido desplazando. Si ahora mismo preguntamos cuáles son los valores sobre los cuales se está sustentando o está cimentada la democracia o el sistema en España hoy en día, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos a un fiscal general del Estado que está imputado. Eso antes, entonces hemos trasladado la barra o el límite a decir, es que ni siquiera podía tener una sospecha. Pero es que ahora está imputado. Pero ahora hemos dicho, bueno, cuando ya veremos a ver si se le condena, no se le condena, si hay pruebas, si no. Esto antes no sucedía, no entraba en cabeza humana. Es decir, esto era un tipo de... Y los valores son líneas que dice, esto no se traspasa de esta manera. Y los hemos visto romper desde el principio de la legislatura de Sánchez. Hemos visto cómo saltaban por los aires, todos. Desde la amnistía, tal, especialmente con las... Pero es que hemos visto pasear a Puigdemont por las calles de Barcelona.
lo hemos visto pasear. Primero que se fue, en teoría en un maletero, etcétera, no sé qué, cuando salió. A saber por qué se puede ir una persona. Porque pero el seguro que no nos lo devuelven ni nadie nos dice. Ahí vive en territorio bruselense, allí vive, y no hemos conseguido desde hace años y años que nadie haga nada para que esa persona sea entregada a la justicia española, porque es imposible. De manera que eso también no es buena propaganda para vender las instituciones europeas, etcétera. Pero segundo, es que yo lo he visto en Barcelona. En lo alto de un atril, dando un discurso allí y tal, una persona que viene, que está buscado por la justicia, esa persona viene, da un discurso y se va de España. Esto es impresentable, esto no tiene ni vuelta o sea, es imposible, completamente imposible. Pero es que hemos visto a Sánchez dándose la mano y estrechando la mano con el entorno de ETA. Hay 10.000 cosas, de manera que dices, se han roto las instituciones son los instrumentos con los cuales de los cuales nos dotamos para mantener esos valores de los que hablamos. Y todos esos instrumentos los hemos dinamitado. De manera que los valores ahora mismo no existen, se expanden, es como una piscina rota. Y ya no hay nada, no hay contenido. La nación ahora mismo vive contemplándose a sí misma y diciendo, somos un montón de gente metida en un territorio, pero no sabemos a qué atenernos. Hay una sensación de desamparo. El ciudadano se siente completamente desamparado, piensa que la sensación general ahora mismo por la calle es que la ley no es igual para todos, eso es indudable. Nadie tiene la sensación de sentirse amparado por la ley, que la ley es un instrumento que está al servicio del ciudadano, para estar seguro de decir, aquí el que la hace la paga. Pero aquí la gente tiene la absoluta seguridad de que el que la hace no la paga. Tenemos a un señor que ha sido ministro de Fomento, que es el ministerio que mueve millones, y sabemos que le hemos estado pagando con dinero público sus alegres salidas y sus alegres juergas con putas, coño. A ver, no es que no lo puedo decir con otras palabras. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Mujeres de la vida. Tranquilicémonos, pausa publicitaria. Vamos. Bueno, lo comentaba en las noticias hoy que Donald Trump está aplicando exactamente la misma técnica dentro y fuera de su país, que es la técnica del Blitzkrieg, la técnica de la guerra relámpago, y además rompiendo el frente por todas partes a la vez, con lo cual lo que tiene enfrente las huestes del Partido Demócrata en Estados Unidos, las huestes progres en general en Occidente, la Unión Europea, se están mostrando incapaces de reaccionar. O sea, va a tanta velocidad en todas partes que no saben a cuál de los fuegos ya ni siquiera acudir. Mientras que internamente está haciendo una revolución, se dedica al tema de Ucrania, Canadá, México, Groenlandia, Panamá, Taiwán, y ayer pues dio un pasito más en la resolución o hacia la resolución de otro de los graves problemas que tenemos en estos momentos, que es Venezuela. Ya había tomado la decisión de quitarle la licencia a Chevron para vender petróleo venezolano en Estados Unidos, pero es que ayer ordenó a Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, cuatro grandes empresas americanas, que salgan de Venezuela antes del 9 de mayo. Yo creo que si unimos eso a los contactos cada vez más frecuentes con María Corina Machado, uno puede sospechar que se avecinan cositas. No sé. ¿Ustedes qué les parece, don Isaac? Bueno, yo creo que es un paso, y sobre todo es un paso que de algún modo endereza el oprobio que supuso la relación de Estados Unidos con el régimen dictatorial de Maduro, implementada por Biden por necesidades energéticas. Y en ese sentido, pues ahí sí rompe una lanza. Si persevera Trump en esa línea, rompe una lanza por su política exterior con respecto a la relación de Estados Unidos con Venezuela. Yo creo que ver algún día fuera del Palacio de Miraflores a un dictador como Nicolás Maduro, que ha sojuzgado a un pueblo como el venezolano, hermano de España, y que además le ha forzado, digamos, a la diáspora más numerosa de las últimas décadas a nivel global. 7 millones de personas. Bueno, yo creo que la única forma de ver ese sueño cumplido, es decir, el advenimiento de la democracia real a un país como Venezuela y la salida de un dictador, de un sátrapa como Nicolás Maduro, pasa inevitablemente por el concurso de Estados Unidos. Yo estoy muy de acuerdo.
sigo bastante las declaraciones. Hay un par de senadores que están especialmente... Hay una que es hispana, no recuerdo los nombres, tengo una memoria muy mala para los nombres, pero hay dos senadores que especialmente están muy interesados y que siguen muy de cerca todo lo que va sucediendo con Venezuela y hay una intención clara y hay una política decidida, parece ser. Llevamos un mes de mandato, mes y medio, es tremendo, quiero decir que vamos siguiendo, parece que el mundo tuviese que haberse resuelto ya a estas alturas cuando se tomó posesión del cargo el 20 de enero, hace poco más de un mes. Pero por lo que indican las señales de la dirección política que se ha tomado desde la Casa Blanca con respecto a Venezuela en este caso y a Cuba. Cuidado que estos dos senadores cuando hablan de Venezuela y de sus relaciones con el régimen de Díaz-Canel, etcétera. No es algo que se les haya olvidado. No va a suceder una intervención armada, eso no lo vamos a ver, no vamos a ver a los marines desembarcar, salvo que, porque sí se advirtió en un momento, hubo hace pocos días, hace 3 o 4 días... ¿Usted cree que no vamos a ver los marines desembarcando? Si el régimen de Maduro no utiliza realmente la violencia física contra María Corina Machado, yo creo que no. Creo que es más probable que veamos un golpe, un golpe interno. Un golpe interno. Yo creo que, a ver, Maduro debe de ser la persona más paranoica del mundo en estos mismos momentos, porque es que su cabeza tiene un precio y no es barato. Quiero decir que son un montón de millones lo que significa y tiene mucha gente alrededor y cualquiera de ellos puede estar tentado en un momento dado de decir esto se va yendo al garete, el régimen no va a durar mucho, nos acaban de dar una lanzada que es muy seria, porque la lanzada contra el petróleo de Venezuela es una lanzada que hiere. El pueblo venezolano es el que lo paga realmente. Los latigazos, los primeros que los sufren son los pobres venezolanos, que ya los vienen sufriendo desde hace tiempo. Pero los magnates venezolanos, que son el politburó del régimen de Maduro, que los tienen estudiando en todas las partes de Europa y la mitad de ellos viven aquí, en la Milla de Oro de Madrid, etcétera, pues esta gente se ve resentida porque sus cuentas dejan de ingresar millones y millones. Entonces, esto les duele y les fastidia verdaderamente, no es una broma. Y empiezan a considerar la posibilidad de que este sistema se esté haciendo aguas y se vaya a pique. Entonces, ahora mismo, la alternativa puede ser decir, oye, a mí me interesa llevarme bien con este señor. Yo le entrego la cabeza de Maduro. Yo pienso ahora mismo si yo fuese a una persona. Entonces, que puede haber una revuelta interna, un complot, un derrocamiento o algo así para decir, oye, vamos a llevarnos bien, yo te entrego aquí a Diosdado Cabello, a Maduro, etcétera y tal, y no sé cuánto, y a partir de ahora somos mejores vecinos y vamos a retablar las negociaciones y vendemos petróleo y todos están amigos y tal. No sé si sucederá o no sucederá, pero estoy completamente seguro de que en la cabeza de Maduro piensa que eso puede suceder y eso vuelve loca a una persona, porque tiene que vivir ahora mismo bunkerizado y mirando alrededor. Entonces, es una manera de minar un sistema. Yo creo que el sistema o el método que está utilizando la administración de Trump ahora mismo es un método, es un ataque muy rápido, es un ataque muy incómodo, es una situación que estaba establecida, como ha comentado don Isaac, en la legislatura previa, la de Biden, no tenía ningún problema, no estaba dañando en absoluto los intereses de Maduro y se llevaban muy bien, y ahora mismo de repente las tornas han cambiado en 20 días y no parece que sea posible mejorar la situación, de manera que yo creo que vamos a ir viendo movimientos. Por lo pronto es muy esperanzador, efectivamente, comprobar que no se han olvidado de eso. Y además había dudas en ese sentido, y a mí me parece una buena noticia que se hayan disipado, porque yo he escuchado muchísimos analistas en los últimos tiempos con respecto a los primeros pasos de Trump y cuáles iban a ser sus prioridades, que Venezuela era la penúltima. Sí, porque existe esto del America First. Claro, pero yo creo que ayer se ha dado idea de que no es así, ¿no? Sí, no. Es más, ahora mismo ha habido hace 2 días, parece ser que también hay un tratado de libre comercio con Argentina que se planta y que se pone sobre la mesa y que se puede abrir. Y creo que tienen interés verdaderamente en que el Cono Sur empiece a desarrollarse de otra manera. O sea, y lo vamos a ver. Y con los países vecinos ahora mismo, en Canadá han cogido un cabreo tremendo con yo no creo que vaya a terminar como es tampoco. Empezamos a acostumbrarnos un poco a este tremendismo negociador de Trump, que es verdad, que es un histrión, es una persona muy descomunal, muy exagerada, y las cosas las pone sobre la mesa de un palmetazo y no tiene tiempo para perder, parece ser. Entonces, ¡pum!
Y todo se desarrolla en imágenes. Volvemos a las imágenes que salen en el móvil inmediatamente y vemos a estos comerciantes de licores que hemos visto en Canadá ahora mismo retirando todo el abastecimiento de whisky americano. Entonces alguien comenta y dice... los canadienses se están rebelando contra la política de Donald Trump y no sé qué, y parece que fuera un acto patriótico retirar toda la mercancía de whisky americano que tienen en sus estanterías porque Trump ahora que si los aranceles, y alguien comenta y dice, a ver, yo creo que los están metiendo en el almacén esperando a que se empiece a aplicar la política arancelaria porque pasado mañana las botellas de whisky van a subir de precio y las que tienen, como quiero decir, que la gente es mucho más práctica que esas cosas. Entonces, todas estas cuestiones de políticas arancelarias son negociaciones con los gobiernos, etcétera, pero la gente inmediatamente se amolda, se hace, etcétera y tal, y puede que no salgan tan mal, ni van a ser tan tremendas, ni creo que la manera de negociar de Trump es esa. Es una manera que nos puede resultar incómoda, o nos puede chocar, o nos puede sorprender, o nos puede coger a todos caminos, sobre todo porque dispara en muchas direcciones. Y cuando estás hablando de una cosa, estás hablando de otra. A mí lo único que verdaderamente que estamos todos siguiendo, estamos siguiendo Ucrania, estamos siguiendo aranceles, estamos siguiendo muchas cosas, es que nos está desviando un poquito la atención de noticias nacionales que son las que tenemos aquí, tenemos la Coldo y tenemos esto, y estas cosas están bajando un poco de tono y se habla un poco menos de ellas, porque los telediarios se rellenan con... Le viene muy bien a Pedro Sánchez, le viene de maravilla. Le viene muy bien a todo el mundo porque hemos creado el monstruo del pim pam pum, ahora mismo es Trump, en España además. Yo diría que con mucho interés, porque se ha identificado, no falta razón, porque para eso estaba allí invitado don San Diego Obiscal, que todo el mundo se reía mucho de San Diego Obiscal, pero es el nombre que sabe pronunciar Trump. Entonces, como estuvo allí en la CIPAC, que por cierto también estuvo el partido de Meloni, también estaba Morawiecki, y también había mucha gente, y había algunos que metieron la pata, otros que son más... Hubo de todo tipo, pero allí se reunió mucha gente. Entonces la identificación de Abascal con Trump no ha servido más que para acentuar esa animadversión. Quiero decir que aquí se está haciendo también política nacional con eso. La figura de Abascal, o sea, la figura de Trump significa Vox y significa Abascal. Entonces el pim pam pum a Trump es pim pam pum a un partido, que es el tercer partido, que misteriosamente, y pese a todos los ataques que se le vienen haciendo y todas las estrategias que cada 3 semanas cambia el Partido Popular con respecto a qué va a hacer con Vox, ahora si pacto, si no pacto, si me visto, si no pienso en él, si lo tomo, no saben qué hacer, pero no deja de subir en las encuestas. Y entonces esto es algo que incomoda. Y en ese sentido la figura de Trump se está usando un poquito en política nacional, un poquito bastante, en política nacional para hacer ese juego también. No lo podemos olvidar. Entonces es muy cómodo, es un muñeco al que se le puede pegar de todo, se le puede... quedas bien. Quiero decir, cualquier persona que en la red suba una caricatura, haga un no sé qué, los spitting image, pero yo recuerdo que hay mucha gente que ahora reivindica la figura de Ronald Reagan, pero yo es que tengo edad suficiente como para haber visto cómo se trataba la figura de Ronald Reagan. Exactamente igual que a Trump, ridiculizándole el actor Ronald Reagan con el antifaz aquel de Don Gato, pues, se levantaba por la mañana y tenía 2 botones en la pared, uno ponía luz y el otro ponía holocausto nuclear, y tanteaba así la pared y decía para ver a cuál de los dos encendía, ¿no? Es ese tipo de caricatura. Ahora todo el mundo habla de Ronald Reagan como exactamente, pero yo hemos visto cómo lo hemos tratado. Es que no falla, siempre es lo mismo, siempre son la encarnación del fascismo malvado, hasta que están muertos, o se salen de Vox y entonces son la encarnación del liberalismo más recalcitrante, ¿no? Si mañana Donald Trump llamase a Alberto Núñez Feijóo y tuviese un encuentro con Alberto Núñez Feijóo en la Casa Blanca, cosa que no va a suceder, pero imaginemos que sucediese, la consideración de Donald Trump en las portadas de determinados medios de prensa españoles tradicionales, etcétera, sería tan distinta absolutamente de la noche a la mañana. No, diría, el titular sería: Vox queda aislado tras la recepción de Trump. Sí. Alberto Núñez Feijóo, ese hombre. Vox aparecería, por supuesto, aparecería. Y habría una entrevista con algún general que acaba de abandonar el partido, o con... Eso es seguro. No, yo, respetando enormemente lo que decís con respecto a cómo acoge el Partido Popular la ejecutoria de Trump, yo creo... y alguna vez lo he dicho en tus tertulias, Luis, no soy el sobrino de Alberto Núñez Feijóo, pero no me fastidie, yo le traía por eso. Yo creo que el Partido Popular está siendo más o menos sensato en la está siendo cauto. Cauto, esa es la palabra. Es una cautela
que es una cautela que sorprende un poco porque da la sensación de que no es una cautela estudiada, sino que es una cautela de no sé qué hacer, no sé cómo... Salvo Esteban González Pons, que todos sabemos que es lo han guardado en el cuarto. Un verso suelto, pero no ha habido... guardado en el cuarto de las escobas, no ha habido es lo mejor que se puede hacer. A esas críticas. Sí. También hay que decir, con respecto a Esteban... No, la que ha salido compitiendo con Sánchez en cuanto a ver quién se lleva el puesto de mayor opositor de Trump en el mundo mundial es Cayetana Álvarez de Toledo, Está tremenda en las redes con respecto a Trump. Está muy por delante de cualquier otro en el partido. Nadie le llama la atención en el partido, pero está muy dislocada con respecto a Trump. Dice cosas algo tremendas. Más que lo que habría dicho Pons. Pero fíjate la coherencia del Partido Popular con respecto a la política estadounidense. Viene de atrás. Esteban González Pons encabezó la delegación del Partido Popular Europeo en las primeras elecciones de Trump en las que se midió con Hillary Clinton, y el Partido Popular Europeo apoyó oficialmente a Hillary Clinton como candidata, no a Donald Trump. Es decir, que tampoco... Y con Kamala no sé si oficialmente, pero extraoficialmente sí ha habido un... No, pero salieron las declaraciones de Cuca Gamarra diciendo que en momentos de crisis aparece una gran mujer como Kamala Harris. Yo creo que hay más proximidad y mejor contacto con el Partido Demócrata. El Partido Popular tiene una imagen del Partido Demócrata que es este tipo de americano más sofisticado de la costa este. Es una cuestión un poco de imagen. El americano medio, el americano de Kansas, el americano de Iowa, ese tipo quiero decir, no lo contemplan. Lo contemplan con una cierta displicencia, lo contemplan como si fuese un hombre salvaje. Sí. No lo consideran. No, a mí la gente, yo no he estado en mi vida en Nueva York todavía, no sé, algún día tengo que asomar las nariz por allí, me gustaría, pero sí conoce Estados Unidos, ¿no? Sí, a Los Ángeles voy mucho porque es donde está el negocio. Pero el negocio de los estudios de animación. Los estudios de animación están allí, sí. Aunque no va a estar allí mucho tiempo al paso que van. Pero Nueva York, y todos lo conocemos porque en Nueva York nos paseamos todos los días por Nueva York a base de películas, etcétera, pues es este tipo de burguesía un poco más elevada, más leída, más sofisticada. Y yo creo que esa es la imagen un poco, que es la que corresponde con el Partido Popular. El problema es que ese tipo de manera de hacer política, etcétera, llega un momento que no se hace muy simpática con muchos votantes. Pierdes 71 millones de electores que apoyaron a Trump, piensan exactamente Vance representa a un montón de gente que se pasea el problema de los demócratas en Estados Unidos, el problema de las del curso político de Estados Unidos en los últimos lustros es precisamente la distancia que se ha ejercido entre una clase hiperelitista como es la progre del este, el sofisticado este, con respecto al conjunto de los estadounidenses. Eso es lo que explica el triunfo arrollador de Trump en noviembre, en mi opinión. Sí, son varias cosas. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué es lo que explica el éxito de esta tertulia? Pues que al final damos siempre la voz a los oyentes. Que son los más importantes, efectivamente, en esta mesa de tertulia, porque sus opiniones son bastante juiciosas y por eso yo les traigo el resultado de esa encuesta que lanzábamos esta mañana, que era la siguiente pregunta. ¿Qué le parece que Zelensky haya rectificado y aceptado que Donald Trump lidere las negociaciones de paz? Dábamos 4 opciones. La primera, bien para todos. La segunda, está mal porque cede al chantaje. La tercera, habrá que esperar y ver. Y la cuarta, Zelensky es un putinejo. Don Luis, siempre que usted pone una opción así un poco troll, hay votos, pero... ¿Qué ¿Cuál era la opción troll? Bueno, a ver, ¿qué hubieran votado ustedes? Yo creo que ha quedado bastante claro, más o menos según esta tertulia lo que habrían votado cada uno de ellos. Queremos transparency and accountability, hombre. ¿Y usted qué habría votado? Yo he votado la primera, que me parece muy bien. Creo que ¿Usted qué habría votado? Opciones, ¿me las puedes recordar si está amable, Carmen? Bien para todos, está mal porque cede al chantaje. La tercera, habrá que esperar y ver. Y la cuarta, Zelensky es un putinejo.
Yo me quedo entre la tercera y la cuarta. Bueno, pues de momento con el 63% de los votos gana la opción de que está bien porque va a ser bueno para todos. La segunda opción más votada es la opción cauta, por llamarla de alguna manera, la de habrá que esperar y ver, ¿no? ¿Con cuánto? Con un 21% de los apoyos. Hay un 12% que apuesta por esa opción de Zelensky, es un putinejo, y un 4% que dice que está mal porque cede al chantaje. Estos son los resultados de Twitter, lo pueden ver en nuestra cuenta @radiolibertadES. Y también les leo algunos comentarios que he recogido en diferentes redes sociales. En las publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar Jolly2023 dice que le parece que la diplomacia ha hecho su trabajo fuera de los focos y del showman de Trump. José García también en esas publicaciones dice, como dice el refrán, si no puedes con tu enemigo, únete a él. En el chat, RR dice que los países están expuestos a invasiones, guerras, y por eso hay que invertir en defensa y no esperar que sea solo Estados Unidos el que ponga el dinero y los muertos. Y en Twitter, J.I. Arana dice que en la medida en la que no se han solucionado las causas que iniciaron este conflicto, es probable que esta historia se repita. Que conste que la guerra anterior a Ucrania, la del 2014, fue la de Georgia, de 2008. Todo gira en torno a cómo fue la desintegración de la Unión Soviética, de la URSS. Y José Miguel, @espárragotor, dice que ha cambiado de opinión. La soberbia con quien te defiende no tiene futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Yo me hago eco de algunas opiniones que he recogido en las redes que me dicen, o sea, que ayer la tertulia, todo tensión, y la de hoy, por favor, hable usted primero, no quería interrumpirle. ¿Alguien ha dicho? Dice, ayer estábamos en plan heavy metal y hoy en plan balada. Exacto. Pues claro. Exacto. Ha habido, Pues claro. Este comentario me ha gustado mucho y además se ha elogiado mucho la manera tan educada en la que ustedes se han comportado en esta mesa, con diferentes opiniones, pero siempre marcando el respeto al contertulio que tenemos enfrente. Yo quiero pedir públicamente perdón por ello, por no haber derramado suficiente sangre, que imagino que habrá gente Tiene su esperando. público. Lo bueno que tiene la claro. tertulia de Mañanas en Libertad es que aquí, pues cada tertuliano es de su padre y de su madre, los juntas además en diferentes combinaciones y entonces te salen un montón de combinaciones distintas y cada tertulia es de su padre y de su madre. Pero todos tienen una característica, hablan de lo que les da la gana y casi nunca de lo que yo les digo que hablen. Pero la próxima venimos con bazooka, ¿eh? Bueno, terminamos la tertulia pues con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar que nunca aprendemos en cabeza ajena. Buenos días, don Paco Linares. Más verdad que un templo. Abraham Lincoln dio un discurso a los primeros oficiales que salieron de la Academia Militar de West Point. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Les decía Lincoln a estos oficiales novatos, abro comillas, después de finalizar vuestra preparación, si os sentís seguros y que podéis pisar el suelo con firmeza, entonces significa que vuestra formación en West Point no os ha servido para nada. Cierro comillas. Ahora traslado esa percepción de inseguridad que conduce a la continua voluntad de lucha para vivir en paz. Nuestros abuelos y padres nos lo dijeron muchas veces. El enemigo siempre acecha para robarse y someterse. Vivimos con Franco en armonía y seguridad. Los atracos eran cosa de películas americanas. En los bancos no había cristales antibalas. Podías pasear de noche. Y si trabajabas o estudiabas de forma dura, honesta, tenías un buen porvenir, pero todo se ha ido al garete. El PSOE y Junts per Cat han escenificado el pacto para conceder la cesión de competencias migratorias a Cataluña. El acuerdo ya está cerrado. Uno de los puntos centrales del acuerdo es la cesión de la competencia integral sobre los centros de internamiento de extranjeros. Los Mossos de Escuadra estarán presentes en las fronteras. Lo que estamos viendo no es nuevo. Los independentistas dan sus votos a cambio de algo. Ahora toca ver qué pedirá la derecha catalana independentista a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado.
De momento, en esta legislatura, hemos tenido la ley de amnistía, a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. También el traspaso de Rodalíes, los trenes de cercanías. A cambio de la presidencia de Francine Armengol en el Congreso, se autorizó el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Y la creación de 3 comisiones de investigaciones, entre ellas la de los atentados del 17A. Y así seguiremos, hasta que España sea una piltrafilla de nación de naciones. Nunca aprenderemos, nunca, nunca. Nunca aprenderemos en cabeza ajena. Mañana, más y mejor. Punto final.